El diezmo está presente en el día de hoy o es algo del pasado. De nuevo, esto es otra de esas áreas o controversia que ha circulado por mucho tiempo. Lo interesante, como escuché a un predicador decir, es que todavía no he oído a nadie que esté en contra del diezmo que haya querido dar el 11 o el 12%. Siempre estamos en contra de algo, pero pensando siempre en poder dar mucho menos. Quizá a manera de ilustración esa introducción, pero la realidad es lo siguiente. Dios estableció un sistema tributario en el Antiguo Testamento que se conoció como el diezmo. El diezmo no era simplemente destinado para las cosas que a veces pensamos limitada exclusivamente a la iglesia, sino que había un 10% para los levitas que no tenían manutención, no tenían salario, no tenían ingreso. Había un 10% que era dedicado al templo propiamente dicho, su mantenimiento y todo lo demás. Y un 10% que se tomaba, se recogía cada 3 años para las necesidades. Y ese segundo diezmo que mencioné también servía para poder financiar las festividades religiosas del pueblo. Bueno, lo cierto es que como sistema tributario eso no está en el Nuevo Testamento. Si nosotros quisiéramos insistir en que ese sistema tributario pasó de esa manera al Nuevo Testamento, no creo que pudiéramos defenderlo de esa forma. Sin embargo, si pensamos en las razones por las cuales el diezmo fue recogido en el Antiguo Testamento, esas razones permanecen ahí. Hoy en día tenemos ministros, pastores, que necesitan recibir un salario, sobre todo aquellos que trabajan a tiempo completo. Tenemos templos que tienen que ser construidos o edificaciones, dependiendo del término que usemos, tienen que ser construidos, mantenidos, y que necesitan entonces de un apoyo financiero. Y tenemos también personas con necesidad dentro de la iglesia y alrededor de la iglesia. De manera que las razones por las que Israel tomaba un diezmo permanecen hoy con nosotros. La pregunta es si a la luz de un pacto de mucho mayor riqueza y bendición como el que hemos recibido, si mi responsabilidad disminuye o aumenta. Y entonces es mi convicción que a la luz del Nuevo Testamento, el principio no es tanto que el 10% pertenece a Dios, sino que todo pertenece a Dios, toda mi finanza, todo lo que tengo, todo lo que soy, es propiedad de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, yo debo preguntarme incluso después de ese diezmo si hay mucho más con lo que yo puedo contribuir. Porque imaginémonos que yo gane $100 millones al año, quizá un poco hiperbólico para la enorme mayoría de las personas, pero es una ilustración. Y yo ahora doy 10 millones al año, me quedo con $90 millones. ¿Qué hago yo con $90 millones a la luz de la necesidad de la iglesia, de la gran comisión, de todo lo que Dios nos ha dicho? Entonces yo creo que un caso como ese, que simplemente lo estoy usando de ilustración, nos dice a nosotros que yo debería ser mucho más generoso dado esas finanzas con las que Dios me ha provisto. Pero si insisto de una manera que quizá no pudiera sustentar también, que el diezmo pasó es tal cual lo vimos en Israel, entonces una vez yo dono mis $10 millones, me quedan mis $90 millones, yo pudiera disponer de ellos como yo quisiera. Y yo no creo que ese es el principio del Nuevo Testamento. Dios nos ha llamado a ser generosos, a dar alegremente, a dar voluntariamente, y esos son principios que están ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y capítulo 9, y quizás esos principios debieran darle color a todo lo demás que nosotros haríamos a la hora de diezmar o de ofrendar. Entonces, en pocas palabras, como sistema, como Israel lo tuvo, no lo tenemos hoy. Como principio en el Nuevo Testamento de cómo sustentar el ministerio, la gran comisión, los pastores, yo creo que los principios de voluntariedad, de generosidad, de Dios es el dueño de todo lo que tenemos y de considerar incluso dar mucho más allá del 10% cuando las posibilidades lo permiten. Entonces yo creo que sería la manera como yo razonaría cómo nosotros los cristianos debiéramos ser buenos mayordomos de nuestras finanzas en el día de hoy.